Hola, un abrazo fuerte para todos los amigos de la Feria del Libro de Moreno. Aprovechamos, como siempre, para enviar muchos cariños a la Comisión de Patrimonio de Moreno y a todos los comunicadores del Consejo Nacional. Hoy nos acompaña en esta entrevista Marcelo Arias, escritor, profesor, la verdad que alguien muy influyente en el mundo artístico, así que para nosotros es un placer poder estar con él. Marcelo, ¿cómo estás? Hola Leonardo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por la convocatoria. Un gusto charlar con vos y participar de la feria de Moreno. Muchas gracias. No, por favor, ya nos has acompañado en otras oportunidades, así que para nosotros es un placer poder estar reunidos. Y Marcelo, contanos en qué estás trabajando en estos últimos tiempos. Bueno, diría que en estos días abordo lo que podríamos llamar la etapa final de corrección de lo que será mi primera novela, en la que vengo trabajando ya hace varios años. Es un trabajo de varios años, un poco discontinuado. Lo inicié en el año 2021, era una vieja idea que tenía. Empecé a trabajar 2021-22. En el 2022 me di cuenta que también tenía unos cuentos que hacía tiempo venía trabajando y quería armar un volumen. Entonces como que interrumpí la escritura de la novela para darle forma y corregir esos cuentos, y saqué un libro de cuentos que se publicó en el año 2023, que se llama La inercia de los cuerpos. Es un libro de cuentos que publicó Enero Editorial, y esa publicación fue en el medio del proceso de escritura de la novela, con la que continué trabajando durante el resto del 23 y fuertemente durante el 24. Y terminé una primera versión a fines del 24, y bueno, estoy trabajando en su corrección en lo que va del año, ya bastante, y terminando eso. Es una experiencia grata y novedosa para mí, porque es la primera vez que me meto a escribir una novela. Nunca había escrito una novela. Yo tengo varios libros de ficción publicados, pero son cuentos, 2 libros, y otro libro que es una especie de crónica de viaje. Así que entusiasmado con la perspectiva de ya tener una novela, estar terminado de corregirla ya en unas cuestiones. Y bueno, prontamente espero tener novedades para transmitirte al respecto. El título de la novela no se puede adelantar, pero Uh, esto no obedece solamente a una cuestión de crear expectativas, sino porque no está del todo definido. Sí puedo Bien, decirte que es una novela que involuntariamente se inscribe en un género bastante específico, que sería la llamada novela de iniciación o novela de aprendizaje, ¿no? Que son aquellas historias que tienen un personaje protagónico juvenil que, que sale al mundo, que está creciendo, que está madurando, que se está desarrollando, que rompe el cascarón y enfrenta la vida. Es un género con una larga tradición en la que me inscribo involuntariamente, porque no era mi idea necesariamente escribir una novela así, pero bueno, mientras la iba escribiendo me di cuenta que estaba más o menos en esa línea, ¿no? Hay un protagonista juvenil, que en este caso no es quien que viaja en un barco y naufraga en una isla de Oceanía, o que lo situamos en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, sino que es un joven que desde su niñez veranea con sus padres en una ciudad balnearia, que es Mar del Plata. La novela transcurre íntegramente en la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, va creciendo y está en ese contexto familiar veraniego, y ya está grande un poco. Ese joven empieza a salir de noche, sin saber bien qué hacer. No le atrae mucho lo que ofrece la noche marplatense, pero bueno, anda buscando algo para hacer en la vida hasta que lo encuentra. Y no te digo nada, y no te digo nada no, más. perfecto. Así que ya con esa intro estamos interesados en ver cómo sigue la historia. Gracias por este adelanto. Y algo que tiene que ver justamente con tu trabajo como artista y quizás también o no relacionado con este nuevo libro que estás por sacar, esta novela, eh, ¿cuál pensás que es la influencia que tiene la tecnología en tu trabajo como escritor? Bien, bueno, ante todo creo que tecnología en términos generales, entiendo que te referís a las tecnologías electrónico-informáticas, ¿no? Porque si queremos decir, qué sé yo, no sé, eh,
este lápiz es un noble instrumento tecnológico a su modo. Pero si pensamos en las tecnologías electrónico-informáticas, hay una serie de ventajas para el trabajo de la escritura que son innegables e indiscutibles. Se me ocurre referirme a algunas muy elementales y muy antiguas, que casi te diría ni siquiera son las que más se debaten o conversan en estos días, pero pienso en el uso del Word, ¿no? El Word, que en lo personal es una parte del alma humana para mí, el Word como instrumento de escritura. Algo tan simple como la modificación sintáctica de un párrafo, escribir un párrafo y me quedó esto acá y yo quería insertar esto acá, pero me quedó muy corto, me quedó muy largo y esta oración, pero yo quería aclarar acá, corto, pego, subo, bajo a la búsqueda de la mejor versión, eso es indiscutible. Y estoy hablando de algo que la tecnología nos da hace como 25 o 30 años, ¿no? Los procesadores de texto, el Word. Y más aún para una novela, las posibilidades que permite esto son geniales. No sé, si uno quiere, qué sé yo, dosificar cierta información, ponerle una novela de suspenso, no es mi caso, pero ponele. Una novela en donde en la escena final va a haber un objeto que va a cobrar un lápiz, ponele, va a aparecer un lápiz que va a ser muy importante y vos querés ir sembrando lápices por la novela. Y la novela tiene 300 páginas y querías hablar de lápices en varias partes y te metés a ver cuándo dijiste lápiz, cuándo aparece la palabra lápiz o lápices y ves a qué distancia lo uno de lo otro y podés acercarlo, acortarlo, la búsqueda de un fragmento, no sé, el rastrillaje de repeticiones, a veces ves que en un párrafo decís, uy, esta palabra la escribí 2 veces, quedó por ahí si la reemplazo, y decís, che, la habré escrito muchas veces en la novela, y le pedís al buscador y de pronto te encontrás con la sorpresa de que tu novela de 200 páginas hay un adjetivo que lo usaste 25 veces. Eso te lo da el Word en un segundo y bueno, y te pones a reemplazar, es indiscutible. Pero además creo que estas ventajas de revisión, a su modo, favorecen la creatividad. La herramienta tecnológica favorece la creatividad, le permite desplegarse, porque justamente ponerle esto de dosificar información, a la vez por ahí decís, uy, mira, aparece cada 20 páginas la referencia a un lápiz. Bueno, querría acercarlo más, alejarlo más, y empezás a pensar cosas nuevas que te permitió pensar la idea de la ventaja técnica, ¿no? Entonces digo, eso es... A veces uno ve las fotos de esos grandes escritores que escribían con máquina de escribir hace nada más que 70 años, ¿no? Hemingway, Cortázar, Faulkner, y uno dice el contraste con la máquina de escribir. ¿Cuántas veces corrige un párrafo alguien que trabajaba con una máquina de escribir? ¿En qué momento dice, bueno, ya está, lo corrijo, lo cambio, lo saco, lo corrijo, lo pego, lo saco? Y sin embargo, qué maravillosos libros nos han dejado esos autores, ¿no? Así que ahí hay una serie de ventajas, me parece, insondables al día de hoy. Y después posiblemente haya desventajas. Creo que una desventaja sería la contrapartida de lo que decíamos recién, que serían los riesgos de la corrección eterna, porque eternamente podés corregir el párrafo. Entonces, el vicio corrector de que yo trato de escapar en este momento, que llevo varios meses terminando de corregir una novela. Se le atribuye a Borges una frase que a veces se cita, que dice, según parece, Borges dijo alguna vez, yo empecé a publicar mis libros para dejar de corregir. Porque publicar es un modo de cerrar definitivamente una versión, el vicio de la excesiva corrección, ¿no? De tal manera que la desventaja sería hacer un uso excesivo de la ventaja, ¿no? Por lo tanto, no sería una desventaja en sí misma, digamos, ¿no? Pero bueno, no. Y estoy hablando, repito, de cosas muy lejanas, ¿no? Ni siquiera estoy hablando de cosas más modernas, más cercanas, más de hoy. El Word, las ventajas de un Word para escribir no se pueden discutir ni un minuto, me parece. Interesante. Siempre me queda este tema, ¿no? De la corrección infinita. Es un asunto fuerte. Y, Absolutamente. y con respecto a la inteligencia artificial, ¿has buceado por ese mundo? Poco, por el momento poco. He tenido poco contacto, salvo en una cuestión particular. Mi experiencia es limitada y está referida a una debilidad personal que asumo en mi escritura, que son los títulos de mis libros. Siempre tengo problemas con los títulos de mis libros. El anterior me gusta mucho cómo quedó, se llama La inercia de los cuerpos. Los anteriores también, pero he tenido que debatir mucho y pensar y discutir
Y alguna vez un amigo me ha dicho, consultá a la inteligencia artificial, decile de qué va tu novela, pedile que te sugiera títulos. Y alguna vez entré a eso un poco y lo que me proponía mucho no me atraía. Mi amigo me dijo que descargara el chat GPT, creo que se dice, si lo digo Sí, mal, discúlpenme la torpeza. Y me dijo, vos tenés que subirle tu libro. Y la capacidad que tiene para sugerirte cosas teniendo el libro es infinita. Me dio un poquito de impresión subir el libro. Por ahí esto es una cuestión de que soy un señor mayor y demás. Tuve mis pruritos al respecto. No quise subir el libro, me dio impresión. Para esa clase de cuestiones, por ahí, yo no dudo que es una herramienta válida. Lo que sí te diré es que de ningún modo me veo apelando a la inteligencia artificial para escribir. En absoluto. No. Quizá para otras actividades la pueda utilizar, me sirva para mi trabajo académico, quizá alguna cuestión con los textos, para elaborar preguntas de parcial, podría ser. Pero estoy tentado de suponer que hay ciertas facultades mentales propias del ser humano, sobre todo las vinculadas a la creatividad, que al menos de momento la inteligencia artificial no maneja, no domina. No sé si esto no es simplemente una expresión de deseo, pero bueno, entiendo que la inteligencia artificial dispone de mucha información y de algo más importante aún, cuenta con excelentes recursos para articularla, que es algo de lo que sin duda se puede hacer buen uso, por supuesto que sí. Por el momento te diré que me preocupa más la torpeza natural que la inteligencia artificial. Los estragos que causa, los estragos que causa la ignorancia humana son un riesgo mayor todavía que la inteligencia artificial, al menos por ahora, ¿no? Es cierto que la inteligencia artificial puede alimentar este problema. Mucha gente que diga, ¿para qué me voy a poner a pensar si la máquina lo hace por mí? Es una invitación vigente de las sociedades actuales, ¿verdad? Pero eso en todo caso no será culpa de la máquina. En sí misma la tecnología es inocente, creo. interesante. Bien, bien. Y, y con respecto a, relacionado con el avance tecnológico y de alguna manera con los medios, con lo que llega a nuestras pantallas, en sus redes usted dio una frase que me interesó para que nos pueda ayudar y desarrollarla ahora entre todos. Usted mencionó lo siguiente: es poco lo que me conmueve en Netflix. Una frase poderosa. Nos gustaría que nos pongas, no sé si en contexto, pero sí ayudarnos a comprender qué significa esta frase para vos. Dicha así, parece que uno estuviera cuestionando los productos existentes o hablando de algún tipo de estancamiento en la producción artística. No, no es mi caso, ¿no? Que a mí no me conmueva el catálogo de Netflix es algo personal, referido al gusto, las expectativas, lo que uno le pide al arte que consume. Si todo lo que uno quiere es entretenerse un poco y mirar algo liviano, bueno, evidentemente Netflix es una buena opción. Pero a veces uno quiere un poquito más que eso. Y no estoy hablando necesariamente de un cine sesudo o intelectual que siempre tenga que proponer una reflexión, no, porque a mí también me gustan las películas simples que tienen una historia definida, una trama, peripecia, ¿no? Simplemente ocurre que cuando rastreo Netflix me cuesta encontrar algo que me haga decir, uy, qué ganas de ver esto. Me consta que hay series muy buenas, he visto algunas, yo en general no consumo muchas series, pero hay cosas que están muy bien. Eh, pero como contrapartida de esto diré, para que no parezca esa frase que decís, ahora me sentí tocado, que no parezca una crítica solo a la gran industria, te diré que algo parecido me pasa con otras plataformas supuestamente más esmeradas. Yo estoy suscrito a Movie, por ejemplo, ¿no? En donde se supone que uno puede encontrar un cine un poco más elaborado. Pero también ahí a veces me cuesta encontrar cosas que me gusten. Por otras razones. Hay cierto hartazgo histórico, te diría. Quiero decir, creo que aún en el cine independiente hay otros niveles de hegemonía que se van imponiendo, que ya no tienen que ver con con la industria, sino con cierto clima de época. Es como que se va construyendo una contrahegemonía que se torna hegemónica. O sea, el cine que reacciona contra los modelos imperantes establecidos empieza a, no a imponer, pero a proponer
de modo muy insistente otros modelos que tal vez a uno lo aburran o lo fatiguen tanto como los primeros. Hay mucho cine independiente que también está construyendo un canon, en una cuestión de tonos, de temáticas, de abordajes, y a veces me saturo un poco también ese cine bueno, que supone que tiene calidad, no sé. Y hay un fenómeno curioso también ahí, Leonardo, que a veces un artista obtiene validación no por sus producciones artísticas, sino porque adhiere a ciertas causas, ¿no? No es un fenómeno exclusivo de este tiempo, ocurría hace 60, 70 años. Hay que leer a tal autor porque defiende la causa del socialismo. Entonces, si vos, lector, defendés la causa del socialismo, tenés que leer a este autor. Bueno, no, tal vez un autor que defiende una causa que yo defiendo no me gusta como escribe, y viceversa. Y hoy pasa lo mismo. Hoy pasa lo mismo, cambiando el tiempo, cambiando la época, pero hoy de pronto, bueno, uno ve una película porque su directora es feminista o porque su director es vegetariano, y eso supuestamente es mérito suficiente. O porque nació en el mismo barrio que yo, entonces lo leo, lo escribo, lo consumo. El mercado editorial fomenta esto, lo cual es comprensible porque el mercado editorial quiere vender libros o quiere que veas películas. Entonces, a veces hasta para presentarte un autor hay como cuestiones que más que lo biográfico rozan algo que me da un poquito, no sé, qué sé yo, en una solapa, vos compras un libro, una solapa, a veces lees el libro de Juan García. Bueno, Juan García nació en 1980, vive con 11 gatos, ama las plantas y apoya la causa del desarme nuclear. Bueno, qué sé yo. Entonces, como me siento cercano ética y emocionalmente a este muchacho, entiendo que su literatura tiene que ser buena y por ahí no necesariamente así, ¿no? Pero hay mucho de eso y que me llama un poquito la atención. ¿Sabes quién dice esto mucho mejor que yo? Claro, Borges, en una entrevista que le hace Antonio Carrizo, en la que le pregunta por varios autores que a Borges no le gustan, y Borges habla de cada uno de ellos. Y Antonio Carrizo le pregunta por Gabriela Mistral, y Borges dice, Gabriela Mistral es profesionalmente chilena, profesionalmente sudamericana, y es impactante eso de profesionalmente, ¿no? Y se recibió reconocimiento en Europa porque responde a la idea de lo que debe ser una escritora sudamericana. Es descendiente de pueblo originario, escribe de modo sentimental, es profesionalmente sudamericana. Entonces hay mucha gente que la lee porque ella, esta persona, este autor, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es una cuestión de gustos. Yo creo que hay muchas producciones artísticas valiosas en Netflix, en Movie y en todos lados. Hay películas y libros geniales, más allá de los posicionamientos públicos de sus autores sobre la eutanasia, el aborto o la explotación de minería a cielo abierto. No hay etiqueta que garantice nada, creo. No es que la industria siempre sea pochoclera y liviana y el cine independiente siempre sea virtuoso, ¿no? Hay cine comercial que es artísticamente valioso y hay cine independiente que es de una pobreza creativa indisimulable por momentos, ¿no? Y consulta, en su profesión, en el diario vivir, en el relacionarse con muchas personas, incluso de diferentes edades y demás, ¿usted ve que estamos generando una especie de caparazón de resistencia ante la capacidad de asombro? ¿Es simplemente una impresión? ¿O cuál es su punto de vista con respecto a eso? Cuando decís la capacidad de asombro, pienso en ese vínculo que a veces entabla entre la ficción y la realidad, en donde todo el tiempo la realidad supera la ficción, se dice. Y yo creo que no paran de ocurrir cosas que ratifican esto de un modo muy rotundo, ¿no? A veces pasan cosas que si las pensás, pasan en la realidad, en los hechos de la vida, cosas que si las pensás como trama artística, resulta rara. Imagínate un escritor que le diga a un editor, estoy pensando escribir una novela sobre un tipo que se quiere suicidar, que se tira desde un balcón de un quinto piso y que cuando está cayendo justo pasa una señora que salió a tirar la basura y cae arriba de la señora, el suicida no logra morir porque cae y queda amortiguado, pero sí mata a la señora que había salido a tirar la basura
por lo que no logró suicidarse, pero ahora enfrenta una demanda por homicidio. El tipo se quiso matar y termina preso a la espera de una condena, una sentencia, porque quiso suicidarse y ahora es un homicida. Yo creo que si le contás eso a un editor, te dice es un poco inverosímil, ¿no? Bueno, eso ocurrió la semana pasada en Italia, en la ciudad de Milán. Ocurrió una tragedia de esas características. Y a cada rato pasan cosas que uno dice, me hablas de la capacidad de asombro y pienso en eso, ¿no? La realidad supera la ficción. La realidad no para de ofrecer tramas inverosímiles. Y la capacidad de asombro se ve fuertemente golpeada con eso, ¿no? Y después también pienso un poco en la ciencia ficción. Cuando uno se entera que en Albania acaba de ser creada una ministra con inteligencia artificial. Te estoy diciendo dos noticias que leí en estos días, pero que me las despierta esto que me decís, ¿no? Es la primera funcionaria pública hecha 100% con inteligencia artificial que acude al Parlamento e interactúa con los miembros humanos del Poder Legislativo. La capacidad de asombro se ve fuertemente superada. Yo no he consumido mucha ciencia ficción, pero hay un autor que he leído bastante que es Philip Dick, y pienso en las tramas delirantes y geniales de los cuentos de Philip Dick que escribió hace 80 años, y que ya no son tan delirantes, ¿no? Vamos naturalizando un poquito algunas cosas que hace algunos años eran ciencia ficción y la capacidad de asombro se ve fuertemente golpeada. El desarrollo tecnológico también juega contra eso. Pensar que hay gente que se psicoanaliza con inteligencia artificial es fuerte desde el punto de vista de la capacidad de asombro. Y respecto de la capacidad de asombro, por un lado hay cierta naturalización de fenómenos raros y también a mí me parece a veces cierta insensibilización, ¿no? Que parece que se propaga. Y esto, más que pintoresco, me parece que es doloroso, triste, ¿no? O sea, ocurren atrocidades que tendemos a naturalizar. Y en consecuencia a veces parece que no nos afectan tanto, ¿no? O que nos afectan menos. Y contra esto sí me parece que hay que luchar y hay que oponerse, ¿no? Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, escribió León Gieco hace un montón de años. Y sigo suscribiendo rigurosamente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Bueno, no sé, hay algo que las sociedades en las que vivimos insensibilizan o fomentan algo de que nos parezca natural que pasen algunas cosas que son atroces y que tal vez en otro momento de la historia la gente reaccionaba un poco más sorprendida, indignada, movilizada. Hay algo de caparazón y de coraza. La verdad no acierto a analizar bien las razones, creo que corresponderían más a una lectura sociológica que yo no estoy en condiciones de hacer, pero bueno, hay algunos fenómenos dando vueltas por ahí que resultan por lo menos inquietantes, ¿verdad? Y primero que nada, gracias por todos estos temas, por desarrollarlos juntos y esperamos que a los amigos de la feria que estén siguiendo la entrevista lo puedan disfrutar. Eh, para finalizar, ¿qué comentarios sentís que serían apropiados para eh, ayudar a fomentar la imaginación en las personas? ¿Sí? Creo que inicialmente pensé en la juventud, pero quizás no tiene que quedar nadie afuera, ¿no? Con esto, ¿no? ¿Qué se puede hacer para fomentar la imaginación? Es interesante porque me decís esto y decís, no pienso solo en los adultos, sino también en la juventud, y mientras vos lo decías, yo ya pensaba en los niños. Pero nadie tiene que quedar afuera, ni los niños, ni los jóvenes, ni los adultos. Eh, Por supuesto que como amante apasionado de la literatura desde los 10, 11 años, la lectura de libros creo que es una herramienta fundamental para ese objetivo que vos señalás. Creo que quien tiene el hábito de acercarse a la lectura, sobre todo a la lectura literaria, esto lo opino yo, por supuesto, a quien lo puede ver de otra manera, quien se acerca a la lectura literaria, digamos que, bueno, vos lees un libro en donde se cuenta una escena en la que transcurre un fenómeno que se produce en tal lado y vos no lo estás viendo, el fenómeno, porque es un libro, son letras en un papel, entonces vos estás forzado a imaginártelo. Quien lee desde niño se habitúa a imaginar cosas.
porque lees un personaje que te lo caracterizan de un modo, pero vos no lo ves al personaje. Por eso a veces no quiero crear conflicto entre distintas artes, que las amo todas, porque también amo el cine, pero la literatura no tiene imagen, entonces la literatura te obliga a imaginar la imagen. Entonces yo creo que ahí quien lee tiene una ventaja superlativa. Desde siempre y por siempre, esto lo opino así. Pero también hay algo que por ahí también contribuye a fomentar la imaginación o a favorecerla o a no entorpecerla en demasía. Creo que sería reducir el tiempo de exposición a pantallas. En los adultos, en los jóvenes y ni hablar en los niños. Reducir el tiempo de exposición a pantallas. Te lo dice alguien que está muchas horas del día frente a la computadora, que antes de irse a dormir agarra el teléfono y usa el teléfono. O sea, yo soy consciente de esto, pero también soy parte de esto. No es que me escapo de ahí. Yo juego al ajedrez de noche antes de dormir, que me han dicho lo más desaconsejable del mundo, ver una pantalla con la luz que tiene encima, jugar al ajedrez, que es todo mal hago. Pero bueno, esto no me quita poder decir cómo sería bueno hacer las cosas. Reducir el tiempo de exposición a pantallas me parecería, sobre todo porque vivimos un tiempo en donde se nos invita a estar todo el tiempo con eso. El teléfono a cada rato nos suena con algo que nos invita a mirarlo y demás. Yo creo que ahí hay dos cuestiones fuertes que pueden ayudar a la imaginación. La lectura, que reemplace un poquito la pantalla. Más libro y menos teléfono, pero es fácil decirlo y no muy fácil hacerlo. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por este tiempo que apartaste. La verdad, has sido muy generoso, unos cuantos minutos para poder acompañarnos. Así que desde ya, cuando ya esté lista la novela, nos volvemos a comunicar para darla a conocer. Y por supuesto que este video no solamente lo va a poder ver la Feria del Libro, sino todos los amigos que se conectan a YouTube. Un fuerte abrazo, Marcelo. Esperamos que tengas muchísimo éxito y lo que queda del 2025, un buen término de este hermoso año. Gracias a por vos, todo. Leonardo. Gracias por la invitación, por la propuesta, por la calidez. Siempre es un gusto interactuar con vos. Y un saludo para toda la gente de la Feria del Libro de Moreno. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chau, chau.